ustedes, el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando. Las 7 de la tarde de lunes, aquí 6 de abril. Aquí estamos con el programa Logos. Ya estamos aquí preparándonos para lo que quedó pendiente de hablar sobre lo que es la sangre de Cristo, entonces, y la guerra espiritual. Vamos a irnos ahorita a otro canto, pero prepárese, acomódese, agarre su libreta para que haga los apuntes. Pero primeramente Dios, que podamos entender este tema. Así es que, mis hermanos, vámonos con otro canto y luego ya arrancamos con el programa Logos. Amén. Vamos con este canto, hermanos, porque queremos poner este canto por una razón. Porque este canto habla del tema que estamos hablando. Las heridas de Cristo nos canta Julio César Caballero. Sufrió agonía el Señor del universo cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ello. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que pensaba era otro. Al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo vive aquel que le adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Sufrió agonía el Señor del universo cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ello. En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que pensaba era otro. Al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro.
Bendito sea el Señor. Aquí estamos ya una vez más de regreso. Aquí estamos ya. Vamos a dar inicio al programa. Gracias a todos los que lo estuvieron viendo por Face Live y que escucharon este canto, ¿verdad? Con canto precioso, ¿verdad? Pues el tema a continuar, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando, es la mala aplicación que se le ha dado a la sangre de Cristo, dentro de la iglesia, ¿verdad? Sabemos que la sangre de Cristo es para redimir pecados. Por la sangre hemos sido redimidos, hemos sido quitados de culpa, hemos sido reconciliados. Y también estuvimos hablando, ¿verdad?, la vez pasada que también la sangre de Cristo nos pone en una posición como hijos de Dios. Y es algo maravilloso el conocer el propósito de la sangre de Cristo. Amén. Derramada en la cruz del Calvario. Y es nuestro interés que podamos todos verdaderamente darle el valor sublime que tiene lo que es la sangre de Cristo. La sangre de Dios que fue derramada para nuestra salvación. Así es que hemos estado hablando, este va a ser el tercer programa que hablamos de esto, y es con el fin y la finalidad de que tengamos ese conocimiento de esto, que verdaderamente no haya un engaño, no seamos engañados con las prácticas que se llevan a cabo a través de el mal uso de la sangre de Cristo en cosas que no hay efecto, no hay propósito. Entonces, pues vamos el tema de ahora. Bueno, pues aquí está el pastor Jesse Pando. El tema de ahora, pastor, era la sangre de Cristo y la guerra espiritual, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la guerra espiritual y verdaderamente que vamos a ver si aplica la sangre en lo que es la guerra espiritual, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo eso. Antes de continuar, antes de darle lugar al pastor para que él siga, salude y aparte pues siga con esto, quiero leer una escritura. Quiero empezar con la escritura ahí en Marcos 16:15. Bueno, voy a hablar del 14 en adelante. Y dice así la palabra del Señor allí en Marcos 16:14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que habían visto resucitado. Porque no habían creído a los que habían visto a Jesús resucitado. Entonces, hablando de los discípulos que estaban allí en ese lugar, estaban sentados. Entonces el Señor vino y se les apareció y les dijo en el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice algo bien precioso de la autoridad que Dios, que a través de Jesucristo nos da a la iglesia. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Dice: estas señales serán a los que creen. Y vemos que dice, tiene 2 puntos ahí se detiene. Estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. Lo dice: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ok? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y luego, otra vez, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Entonces, en el versículo 17 dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Pastor. Amén. Habla de la autoridad que tenemos. Amén. Amén.
Y lo que queremos tocar, quiero primeramente decirle Dios le bendiga a todos los que nos escuchan live ahí. Ahí está, creo que su mamá, Dios le bendiga. A mi guapo, ¿dónde anda guapo? Que Dios bendiga a guapo ahí por ahí. Hermana Rebeca Leiva, Dios le bendiga, le manda saludos a hermana Rebeca Leiva, amén. Pero queremos, hermanos, a poner cosas en perspectiva en esta ocasión, hermanos. Usted dirá, pero ¿qué importa? Cada quien piensa como piensa. No, y no es así en realidad. En realidad, la palabra de Dios es santa, hermanos, y se tiene que respetar como está enseñada, amén. No es como que el hermano le da una interpretación que él quiera y yo la que yo quiera y aquel otro el que quiera, ¿verdad? La Escritura se interpreta por sí misma. Quiere decir que ni el hermano Noé ni yo tenemos autoridad para interpretarla a nuestra manera, ¿ok? Solamente la leemos en contexto como está escrito ahí. Y yo quiero, antes de proseguir un poco más aquí, tocar la importancia de por qué la sangre de Cristo. Yo les digo que yo me creo en la iglesia, tengo más de 35 años estudiando la Biblia, hermano, y no nomás leyéndola casualmente, ¿ok? Estoy bien preparado en la palabra de Dios, desde muy niño me preparé, porque Dios tenía un propósito para mí que yo no sabía entonces, pero ya lo sé. Y le digo esto para decirle que no estamos hablando aquí con personas que nomás se les metió una idea y vinimos aquí a hablar a la radio, amén. No es la idea, ¿ok? La cosa es de que hemos notado nosotros el malentender de la gente de lo que es la sangre de Cristo, por qué fue derramada su sangre, amén. Y mucha gente le quiere aplicar a la sangre, el aceite y todas esas cosas a guerra espiritual. Y sí existe la guerra espiritual. Y sí tenemos, como usted leía ahorita, hermano Noé, de la autoridad. Amén. En el nombre de Jesucristo. Así es. Los demonios, hermanos, son reprendidos y salen con la autoridad del nombre de Jesucristo. Amén. Es una autoridad delegada, pero también condicional. Y ahí es donde mucha gente no entiende. Es una autoridad delegada a nosotros como hijos de Dios. Amén. Pero es una autoridad delegada condicional. Le dimos el ejemplo de los hijos de Seba, ¿se acuerda? El primer estudio era el segundo, que hablamos de los hijos de Seba. ¿Qué pasó? El segundo. El segundo, fue el segundo Y programa. los hijos de Seba quisieron un endemoniado, quisieron libertar un endemoniado. Y le dijeron al endemoniado, en el nombre de Jesucristo, que predicaba Pablo, quisieron echar fuera el demonio. Y el demonio vino en la persona y los venció. Y los golpeó y los mandó desnudos a los hijos de Seba. Entonces ahí vemos, hermano Noé, la autoridad, ahí vemos el nombre de Cristo. Pero ellos no tenían autoridad delegada. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué estos hijos de Seba no tenían autoridad delegada? Porque no eran hijos de Dios. No estaban en pacto con Dios y no tenían la autoridad de Cristo para ir a reprender demonios. Y cuando lo intentaron hacer nomás en el nombre de Jesucristo, ¿okay? La autoridad es ¿qué, hermano? La autoridad es en el nombre de Cristo, ¿verdad? La autoridad es en el nombre de Jesucristo. Yo les doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. No sobre Satanás, sobre el poder del enemigo. Entienda eso. Porque que yo sepa, la Biblia no enseña que el diablo lo puede atar nadie. Cuidado con esos jueguitos de que anda la gente ahí, que es que yo tengo al diablo bajo mis pies y lo pisoteo y que le machaca la cabeza. Y no es así, hermano. Satanás va a ser atado durante el milenio y luego va a ser suelto brevemente después del milenio para probar a aquellos que se convirtieron durante la gran tribulación y durante el milenio. Y va a ser suelto un breve momento y luego va a ser atado eternamente y lanzado al lago de fuego. Amén. Pero de aquí hasta entonces, Satanás dice la Biblia que anda como león rugiente. Y hay mucha gente que toma esto de la sangre, del aceite y esto de andar reprendiendo al diablo, hermano, y lo hacen como un juguete nomás, como un juego mental. Como los hijos de Sebas. Los hijos de Seba pensaban que ellos, porque miraron a Pablo hacerlo y a los apóstoles echar fuera demonios, ¿qué dijeron? Vamos a hacerlo, lo están haciendo en el nombre de Jesucristo. Por eso le digo, tenemos una autoridad delegada, pero condicional. Delegada, pero condicional. Por eso le doy ese ejemplo. Yo quiero establecer brevemente, hermanos. Ayer en Mateo 26, dice Jesús, en el Mateo 26, 17 voy a leer brevemente, nomás para establecer la base bíblica para lo que vamos a estar hablando hoy. El primer día de la fiesta de los panes de levadura, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, ir a la ciudad y cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca.
en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentaban en la mesa con los 12. No era Pedro solo, eran los 12. ¿Ok? Mientras comían, dijo, de cierto, cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos de gran manera comenzó cada uno de ellos a decir, soy yo, Señor. Y entonces respondió él, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito. Amén. Y bueno, vaya a irme un poco más abajo, hermanos, ¿ok? Un poco más abajo, ¿ok? Porque no quiero usar tanto tiempo, ¿ok? Dice el 26, Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahí quiero pasar un poquito. ¿Qué es lo que redime al hombre del pecado? ¿Qué es lo que redime al hombre del pecado? La sangre de Cristo. Hay gente que pone el énfasis del perdón de pecados en el bautismo en agua, hermano, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pedro dice, el apóstol Pedro dice, que ahora el bautismo nos salva de nuestra conciencia, pero no limpiando el pecado, Así es. sino a una buena conciencia hacia Dios. No está diciendo ahí Pedro que el bautismo en agua lava pecados. Tenemos que entender nosotros esto. Dice aquí, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén. No lo está diciendo Pedro, no lo está diciendo Juan, no lo está diciendo Cristo aquí. La sangre de Cristo es específicamente, hermanos, para perdonar el pecado del hombre y limpiarlo. Tenemos que entender esto del nuevo pacto, ¿ok? Si no entendemos eso del nuevo pacto, le estamos cerrando al evangelio, lo que es el evangelio, porque si no fuera por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz de Calvario, el hombre no podía ser redimido. Y hay muchos por ahí que ponen el énfasis en el bautismo en agua. El bautismo en agua, le he dicho yo y en mis estudios y le he enseñado siempre que el bautismo en agua es una ordenanza bíblica, ¿ok? Es una ordenanza bíblica, pero en sí el bautismo en agua no es lo que nos salva. Es un testimonio público de que morimos con Cristo cuando entramos a las aguas bautismales y resucitamos con Él. Si enseñamos que el agua limpia pecados, entonces estamos enseñando y diciendo que Cristo tuvo que ser bautizado para ser limpiado de pecados. Cuidado con eso. Pero aquí dice claramente, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén. Y yo os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta que aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Fíjese que ahí Mateo no habla del pan, pero Lucas sí habla, que tomó el pan y el vino. Entonces, le digo esto porque hay por allí una doctrina, la transubstanciación. ¿Cómo batalla para decir la palabra todo el tiempo? Transización. No, transubstanciación. Y es la enseñanza que enseña la iglesia de Roma, y dicen ellos que ese vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y tenga cuidado con esas doctrinas, porque son blasfemosas y no se puede jugar con la sangre de Cristo de esta manera. Cuando tomamos la cena del Señor, el jugo, estamos solamente representando y anunciando la sangre que fue derramada, no literalmente la sangre. Entonces no podemos nosotros estar ahí diciendo que esa es la sangre real de Cristo. Y el pan es símbolo de su cuerpo. Allí establece el Señor Amén. Lo que es el pacto con su sangre, lo que es la doctrina de la sangre de Cristo, la enseñanza de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, si entendemos para qué es la sangre de Cristo, hermanos, no podemos estar aplicándola sobre endemoniados, sobre demonios, sobre gente mala, sobre objetos. Igualmente el aceite. El aceite tampoco se puede estar ungiendo los carros, ni las casas, ni los cintos, ni las botas, nada de eso. Porque ninguna de esas prácticas usted lee en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero en esta ocasión estamos hablando de la sangre de Jesús.
Ahora, voy a leer una escritura más porque hay muchas escrituras que podemos leer, pero vamos a leer nomás una más. Ya nos dice el apóstol Pablo, y quiero que entendamos algo bien importante antes de seguir. El apóstol Pablo es el único hombre que fue llevado hasta la misma presencia de Dios para recibir la revelación y el significado del nuevo pacto. Ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ninguno de ellos les pasó lo mismo. Porque Dios había escogido al apóstol Pablo, ¿para qué? Para ser el perito arquitecto de la iglesia. El que iba a enseñar a la iglesia lo que era el significado del nuevo pacto. Por eso el apóstol Pablo escribe 14 epístolas. Romanos 5:9, brevemente. Vamos a leer del 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿la qué, hermanos? La reconciliación. Amén. Entonces, nosotros tenemos que dejar la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo, hermanos, en su perspectiva correcta, bíblicamente hablando. Por eso, hermano, que no hay ejemplos alguno donde usted mira a alguien, Pablo, a Cristo, a Juan, usted no mira a ninguno de ellos aplicando la sangre a objetos, a endemoniados, ni a nada de eso. Así es. No lo mira usted ni poniendo la sangre de nada simbólico en las casas de Dios. Porque esa práctica se practicó una sola vez cuando llegó el juicio de Dios a Egipto, y Dios le dijo, ponga la sangre de un cordero en los dinteles y en los postes, y el ángel de la muerte, cuando mira la sangre, no va a entrar. Un tipo de como Cristo nos iba a libertar con su sangre. No le dijo, pongan agua ahí, echen el agua ahí en los postes, dice, póngale sangre. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Así es. Dicho esto, hermano Noé, yo acabo de establecer bíblicamente que el sólido y específico propósito de la sangre de Cristo era para redimir al hombre, para reconciliar al hombre, para limpiar al hombre de pecado. No es para usar la sangre de Cristo ni el aceite para guerra espiritual. Vamos a estar ahorita más adelante viendo lo que es la guerra espiritual, y vamos a ver nosotros, pero hermanos, tengamos cuidado porque toda práctica, toda enseñanza, toda ordenanza tiene que tener fundamento bíblico y en contexto. Si tomamos el pan, tipificando el cuerpo de Cristo, y tomamos el jugo, que representa su sangre, pero no es el cuerpo literal de Cristo, y no es la sangre literal de Cristo. Esa doctrina es blasfemosa. Esa gente que enseña que ese vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, es una doctrina errónea y de demonios. Amén. Le doy la palabra al hermano. Sí. Entonces, la sangre de Cristo, ese fue el precio, o ese fue vamos a decirlo así, el cierre de la compra, de la recompra de nosotros, de la manera que nosotros fuimos limpiados. Dice, por eso dice que la remisión quiere decir el perdón, un perdón, el quitar la culpa, ¿ok? Eso vino a través de la sangre. Ese fue, hablábamos, pastor, la semana pasada, y tenemos que considerar al que dio la sangre. Usted comentó eso, hermano, que es bien importante. El sacrificio y la sangre. Los tres van de la mano. Porque si no hubiera habido Cristo, no hubiera habido sacrificio y mucho menos derramamiento de sangre. Entonces, no podemos nomás agarrar una parte del sacrificio, ¿okay? Quitándole el poder a aquel que lo dio. Porque aquel que lo dio es el que nos dijo a nosotros, en mi nombre echarán fuera demonios. En el libro de los Hechos dice que no hay otro nombre dado a los hombres
que tenga poder y potestad en los cielos como en la tierra, ni debajo de la tierra, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la sangre de Cristo tiene un propósito y nosotros como creyentes ya el propósito de la sangre ya está en nosotros. Entonces, una vez estando la sangre en nosotros, somos propiedad. Eso quiere decir que somos propiedad de Dios y el mal no nos puede tocar. O sea, el maligno no nos puede tocar mientras nosotros nos mantengamos en esa obediencia al sacrificio de Cristo, siendo obedientes a Dios, consagrados a Dios, reconociendo el sacrificio constantemente en nuestro caminar o en nuestra vida, de que nosotros debimos de haber estado en esa cruz, pero Él dio su vida por nosotros. Entonces, tanto Él como el sacrificio y la sangre son importantísimas en nuestras vidas, pero no son para usarlos o para aplicar únicamente la sangre en otros asuntos que no son de remisión. Simplemente la sangre fue para remisión. Y eso fue lo que agradó al Padre, pastor. Ese sacrificio agradó al Padre porque en ese sacrificio hubo alguien que dijo, yo voy. ¿Ok? Y luego en el sacrificio se hizo la voluntad de Dios y la sangre se derramó por la compasión y el amor de Dios hacia la humanidad. Entonces, hermano, estamos hablando de un testamento. Un testamento. Y si hay un testamento, tiene Amén. que haber un testor. Testor. Y un testamento no se puede rectificar, firmar o llevarse a cabo hasta que el testor muera. Amén. Entonces, era necesario que la sangre de Cristo fuera derramada, Amén. pero para limpiar nuestros pecados, ¿ok? No es correcto, hermano. Yo sé que por muchos años usted le han enseñado esto. Y usted mencionó algo que desde el año 400 es cuando se empezó a salir ese concepto. En el año 400 la iglesia, pues sí, el catolicismo empezó a invocar la sangre de Cristo, pero como una práctica. Como un ritual nomás. Ritual. Y hermanos, y cuidado con eso, ¿ok? Eso viene de ahí. Y otra cosa que quiero decirle, nosotros no somos gentes, hermanos, que ayer se nos ocurrió una idea loca y vamos a hablarla ahora. Hay muchas cosas que tenemos que entender nosotros bíblicamente. Yo le estuve poniendo allá en Facebook a la gente esta mujer que se llama Lucy Rael. Esta mujer se la pasa en iglesias, blasfemando el nombre de Cristo, blasfemando la sangre de Cristo, profesando ella que a ella Dios le dio el ministerio de liberar gente y sanar gente con una sangre que le sale a ella de su mano. Y va ungiendo por iglesias a la gente y esta mujer va difamando, blasfemando el nombre de Cristo donde quiera que entre. Esta mujer ha destruido iglesias enteras, esta mujer practica brujería. Y si usted estudia históricamente, hermanos, si estudiamos históricamente de dónde nació ese misconcepto de que la sangre humana derramada de las manos de alguien puede santificar, liberar o echar fuera demonios de la gente. Porque es lo que es, hermano. Lucy Israel dice que cuando a ella le sale sangre de su mano, esta mujer es una bruja, hermano. Yo lo estoy diciendo a usted y le digo con amor y con compasión a los pastores. Si ustedes escuchan de esta mujer que se llama Lucy Israel, que le sale sangre de las manos y dice que esta es la forma que ella liberta a la gente, es una blasfemia, es bruja. Usted tiene que echar fuera a esa mujer y no la anda invitando a sus iglesias ni a campañas. Esta mujer, yo sé lo que le digo, es una bruja. Déjeme le digo de dónde salió eso. Hace unos años atrás que yo compré unos libros que estaban anunciando ahí en las noticias, en el canal de Fox News, que los estaba vendiendo, de Roma estaban saliendo estos libros. Y uno de ellos era la vida del Papa Pío. Cuando yo le hablo aquí de algo, yo no me estoy inventando. Yo ya estudié y examiné. Y usted puede comprar ese libro. Pero el Papa Pío, el Papa Pío, era un hombre que hacía exorcismos, liberaciones, y este hombre, ahí están los retratos en ese libro y ahí está la historia. El Papa Pío dice que durante una misa, le empezaron a sangrar las manos a él.
Él se encerraba en cuartos oscuros, dice que oía demonios arrastrando cadenas. Y él dice que a él le salían las marcas de Cristo en sus manos, y ahí están los retratos. Esto viene de Roma, esto viene del ocultismo, esto de andar reclamando la sangre vulgarmente y fuera del orden bíblico, no es bíblico, no es de Dios. Nosotros, hermano Noé, el momento que nos entramos a Jesucristo, Amén. ya estamos cubiertos con su sangre. No es por una ceremonia, no es por un ritual que alguien que ahí, como esta mujer bruja Luz Israel que anda por ahí, ungiendo a la gente con sus manos sangrientas, diciendo que está liberando gente. Eso es brujería, hermano. Es brujería. La sangre no es para reprender demonios, para echar fuera demonios. La sangre es para limpiar al hombre de pecado, santificar al hombre delante de Dios, justificar al hombre delante de Dios y para remisión de pecados. Y reconciliarlo. Y ya cuando reconcilia al hombre, la sangre reconcilia al hombre con Dios. La sangre nos limpia los pecados y nos hace un hijo de Dios. Amén. Y cuando nosotros entendemos eso, hermano Noé, se cumple lo que usted lee ahorita en Marcos. La autoridad viene a nosotros Así es. en el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios, por la autoridad del nombre de Jesucristo. Por su nombre, no dice por su sangre, por su nombre. Cuando dice y vencieron por su sangre en Apocalipsis, que leyó usted la semana pasada, está hablando porque la posición de ellos, de nosotros como hijos de Dios y de ellos en el Apocalipsis, estamos puestos en una posición delante de Dios como hijos de Dios y tenemos la autoridad delegada de parte de Cristo. Amén. Aquí voy a leer aquí un comentario. Dice, cabe de resaltar que la preciosa sangre de nuestro Señor, tiene efecto sobre Satanás. No es un propósito, sino un efecto, el cual es que cualquier decreto o maldición que esté o cualquiera de sus secuaces lancen en contra de un hijo de Dios, no nos podrá dañar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo en la persona le presenta al enemigo que usted es propiedad de Dios, o sea, que él ya no tiene parte ni suerte en su vida, que usted ha sido perdonado por Dios a causa de esa sangre que está sobre usted. Entonces el diablo ya no puede tomarlo como posesión. Amén. Al menos que usted pisotee la sangre de Cristo, al menos que usted no crea en ese sacrificio, vuelve a ser esclavo del diablo, vuelve a irse a ser una vez más embargado y embargado por una eternidad y una condenación eterna. Pero la sangre de Cristo nos cubre una vez nosotros reconociendo ese sacrificio como nuestro Señor y Salvador. Entonces el enemigo no nos puede tocar como para tener posesión de nosotros, sino porque ya la sangre es el contrato de que usted ha sido liberado, de que su deuda ha sido pagada, de que usted ahora es pertenencia del reino de los cielos. Amén. Mire, fíjese, el apóstol Juan anduvo con Cristo por 3 años y medio. Y el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis aproximadamente como en el año 96. Quiere decir que pasó un lapso de 60 años aproximadamente de Juan aquí en la tierra, con Cristo 3 años y medio. Quiere decir que pasaron 60 años. Y ya después ve el apóstol Juan la visión del Cordero que estaba delante del trono como inmolado. Eso no quiere decir que Cristo ya está crucificado y muerto. No, el Señor Jesucristo, desde que Él resucitó, hermano, y se fue y se sentó a la diestra del Padre, está sentado. Pero ¿qué es lo que vio Juan? Vi a uno delante del trono. Vi delante del trono a uno como Cordero inmolado. Quiere decir, hermano, lo que dice Hebreos 13:20. Amén. Tenemos un altar, Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los siervos, los que sirven el tabernáculo.
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sacerdote son quemados fuera del campamento, así como Cristo fue quemado fuera del campamento, amén. Pero fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos 13:20, ¿ok? Aquí vamos, porque queremos establecer algo bien importante. Ahorita vamos con lo de la guerra espiritual, no se preocupe, amén. Fíjese lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. La sangre es para redimir al hombre eternamente, para perdonar al creyente, al Hijo de Dios cuando falla. Por eso cuando Cristo nos enseñó a orar, nos dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, y nos dio un patrón ahí, perdónanos nuestras ofensas cuando oremos. El apóstol Juan dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno de vosotros peca, abogado tenemos con el Padre, el Señor Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos de todo pecado y de toda culpa. Pero fíjese lo que lo estoy leyendo aquí. Por la sangre del pacto eterno. ¿Cuántos años pasaron desde que Cristo murió a cuando Juan lo miró en el Apocalipsis como inmolado? Dije yo como 60 años. Cristo tenía 33 años cuando se fue al cielo. Se escribió como en el 96 la carta. Entonces aproximadamente como 60 años. Cuando Juan mira, no a Cristo, dice que miró a un cordero como inmolado delante del trono. Pero la Biblia dice que cuando Cristo resucitó, fue y se sentó a la diestra del Padre. Y Pablo nos revela aquí que la sangre del pacto eterno. ¿Qué quiero establecer con esto, hermanos? Que la sangre física, literal de Cristo, que Él derramó en el Calvario, se secó. Y esa carne allí, y esa sangre ahí seca, no tiene ya valor ahí donde se secó. Ni la cruz donde Él fue crucificado. Ese sacrificio que se llevó a cabo en el Monte Calvario, subió ante el trono del Padre y fue aceptado. Por eso cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario y su ofrenda llega al trono de Dios, fue agradable. Es lo que está mirando Juan. No es que Cristo está crucificado todavía, pero hasta allá llegó ese sacrificio y ese sacrificio está ahí delante de la presencia de Dios eternamente. La sangre del pacto eterno. Quiere decir, y tenemos que entender nosotros, que la sangre de Cristo fue derramada exclusivamente para perdonar al hombre, limpiarlo de pecado, reconciliarlo con Dios y hacernos hijos de Dios. Y debido a esto, tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, amén. Sí, la sangre, el propósito de la sangre fue para redimirnos, para perdonarnos, para justificarnos, para limpiarnos de culpa, para santificarnos, reconciliarnos. Nos dio completa libertad para entrar a la presencia de Dios. Ahí en el libro de Efesios, ahí habla que estamos juntamente con el Señor sentados, y nos perfecciona. La sangre nos perfecciona. ¿Por qué? Porque es que la sangre nos hace estar frente a Dios. Por cuanto la sangre fue agradable a Dios, el sacrificio de su Hijo. Entonces nosotros estando con esa seña, con esa marca, vamos a decirlo así, estamos, por eso dice, entrar confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y hallar nuestro ayuda en tiempo oportuno. Y eso es lo que la sangre vino a traer. Es lo que hizo la sangre. Eso es lo que hizo. Es lo que hizo la sangre, nos reconcilió. Entonces, hermanos, la sangre fue ofrecida una sola vez. Fue aceptado ante el trono del Padre. Por eso, cuando Cristo fue a bautizarse, no se abrió el velo del templo en dos. Cuando Cristo hizo milagros, no se abrió el velo del templo en dos. Cuando Cristo levantó a Lázaro de muerto, cuando levantó al hijo de la hija de Naín, cuando sanó al leproso, no se abrió el velo del templo. Cuando Cristo subió al monte de la transfiguración, hermanos,
y lo vieron glorificado, la gloria que él tenía antes. Lo vieron. Pero ni ahí se rompió el velo del templo. Amén. El velo del templo, hermanos, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, el instante que esa sangre fue derramada y que Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Cuando él dijo esas palabras, consumado es, se refería a la redención del hombre. Así es. Es entonces que el velo del templo se rompió en dos, abriendo el camino a nosotros, Así es. al trono del Padre. Y de ahí viene la autoridad para echar fuera demonios. Usted no tiene que andar por ahí: reclamo la sangre de Cristo sobre mí, y que la sangre de Cristo te cubra. Y que el momento que usted aceptó a Cristo, usted ya está cubierto bajo el pacto, el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, automáticamente. Sí. O sea, la sangre no es para estarnos la quitando y estarnos la poniendo. No la podemos quitar y poner. No es un saco. Y mucho menos estar, No es un saco. Es que yo miro que gente mira una maldad, mira un brujo, y me cubro con la sangre de Cristo. Y la gente está usando esto de la sangre como algo, no como algo, lo están usando fuera del orden bíblico. Aparte, pastor, que lo que está sucediendo es que cuando estamos ignorantes en lo que el propósito de la sangre, por eso hacemos o actuamos de esta manera, decir: ahora me cubro con la sangre, y ahora me cubro con la sangre. Entonces, si usted se está cubriendo con la sangre cada rato, quiere decir que también cada rato se la está quitando. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos entendido lo que es. O sea, usted no puede estarse cubriendo con algo que ya tiene. O sea, no puede volverse a revestir de algo que ya usted tiene. Entonces nosotros ya tenemos la sangre de Cristo. Ahora nosotros tenemos que, si vamos a luchar contra el enemigo, tenemos que luchar conforme a la palabra nos lo está diciendo. Pablo lo dijo en el libro de los Efesios: hay una armadura que es necesaria en nuestra vida para poder pelear la buena batalla contra huestes, potestades, gobernantes del mal, contra fortalezas que se levantan contra todo argumento del conocimiento de Dios. O sea, pero nosotros ya cuando estamos en nosotros ya tenemos la sangre en nosotros. ¿Por qué? Porque ese es lo que nos hace ser hijos de Dios. Entonces, el enemigo no puede pelearse contra su propio reino. ¿Ok? O sea, un hijo del diablo no puede estar sacando diablos. ¿Entienden? Amén. No, pero un hijo de Dios sí puede sacar demonios, y no es en la sangre, sino porque la sangre está en él, pero en el nombre de aquel que le dio la autoridad y que derramó la sangre, es donde se sacan, se echan fuera los demonios. Es cuando se pelea la batalla en el nombre de Jesús, pero con toda la armadura que nos dio, al apóstol Pablo lo menciona ahí en Efesios 6, la armadura de Dios para poder resistir. Y luego no dice vencer, o sea, no dice, bueno, porque Él ya venció, entonces nosotros tenemos que resistir al diablo, resistir a la tentación. Es de resistir, ¿ok? Esa es la armadura, es para que resistamos. Pero el que vence es Jesucristo. No somos nosotros, es Jesucristo el que vence, el que venció, el que, como dijo usted el otro día, dijo que los presentó públicamente, los avergonzó públicamente. Él es la victoria sobre ellos. ¿Me entiende? Pero nosotros tenemos que resistir. ¿Ok? Tenemos la sangre que nos ha redimido, pero ahora la palabra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es toda autoridad sobre toda la tierra, sobre los cielos y la tierra. Ahora tenemos que resistir lo que viene, o los dardos del enemigo. Porque el enemigo sabe que el que es redimido con la sangre del Cordero no lo puede tocar, no puede tocarlo. ¿Ok? No puede, vamos a decirlo así, no puede tomarlo otra vez. Me gustó lo que dijo usted ahorita, hermano. Si usted se está cubriendo con la sangre de Cristo cuando se le aparece un endemoniado o un diablo ahí, entonces usted se está quitando la sangre de Cristo de vez en cuando, y cuando ya lo necesita se vuelve a cubrir. No es correcto eso, hermano. Estar jugando con... No podemos estar jugando con la sangre de Cristo. Mire, vamos a entender una cosa que hizo Cristo. ¿Amén? Lo que la gente no percibe, hermano. El momento que Cristo murió en la cruz de Calvario, derramó su sangre y el Padre aceptó la ofrenda, todo aquel que ponga su mirada, su fe en Cristo y en su obra redentora en la cruz de Calvario,
es reconciliado con Dios. Ahora, ¿qué quiere decir reconciliado con Dios, hermano? Que antes no éramos hijos de Dios, no teníamos derecho a la herencia de Dios, a las herencias de Dios, Así a la es. autoridad que tenía Adán antes de que él desobedeciera a Dios. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos reconcilia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hace hijos de Dios, nos convierte en hijos de Dios. Entonces, ya en la posición como hijos de Dios, tenemos autoridad sobre demonios, oramos por los enfermos y Dios los sana. Así es. Esa es una autoridad delegada, condicional. Los hijos de Seba quisieron echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, pero sus vidas no estaban rectas delante de Dios, no eran nacidos de nuevo. O sea, no estaban reconciliados con Dios y no tenían autoridad de echar fuera el demonio. Y vino el demonio, se les echó encima, los desnudó y los echó a correr. Dice la mano, no quiero leer la escritura que estaba leyendo ahí. Fíjese lo que hizo el sacrificio de Cristo. Fíjese lo que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Por eso es importante entender qué es lo que hizo el sacrificio de Cristo. Y ahí vos está leyendo Colosenses capítulo 2, 3 en adelante. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Haciendo qué, hermano? Perdonando todos los pecados. Ok, entonces, ¿qué es lo que teníamos? ¿Qué es lo que teníamos nosotros en contra de nosotros, hermano? Después de la caída de Adán y Eva. Teníamos la maldición de la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Y cuando el hombre cree en Jesucristo, acepta que Él murió en la cruz de Calvario por él, derramó su sangre y acepta a Jesucristo como su Salvador, es automáticamente reconciliado con Dios. O sea, es hecho hijo de Dios y reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí que Él perdonó nuestros pecados. ¿Haciendo qué? Dice el 14, Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ahora, cuando Pablo habla de la cruz, está hablando del sacrificio, no tanto del madero, ¿ok? No va a andar usted agarrando ahí una crucecita ahí y querer andar echando fuera demonios con una cruz, ¿ok? No malentienda. Cuando Pablo está hablando aquí de la cruz, está hablando del sacrificio que se llevó a cabo en la cruz de Calvario. ¿Y qué se llevó a cabo en la cruz de Calvario? Cristo derramó su sangre, Su vida. dio su vida por nosotros, pero resucitó. Pero Pablo está diciendo aquí, quitándola en medio de ella y clavándola en la cruz. Fíjese lo que hizo. Perdonó nuestros pecados. Todos aquellos decretos, aquellas leyes, aquella ira de Dios que estaba contra nosotros, Él, Jesucristo, con su sangre en la cruz de Calvario, nos quitó toda culpa. Los únicos que acusan a los hermanos del pasado es el diablo y los hermanos que no están convertidos. Porque el momento que una persona viene a Cristo y pide perdón por sus pecados, es perdonado, limpiado eternamente y ya nunca más se vuelve a acordar Dios de sus pecados. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, que el efecto de la sangre de Cristo, hermano, el efecto del sacrificio de Cristo, no nomás quitó los decretos, no nomás limpió nuestros pecados. Hizo una cosa bien importante, el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Cómo? Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario y cuando Él derramó su sangre, Él destruyó completamente a Satanás, sus principados y sus demonios. Y cuando usted se entrega a Cristo y Él lo lava de sus pecados y Dios y Cristo y con su sangre nos reconcilia con el Padre, hermanos, nos da la autoridad sobre los principados, sobre los demonios, orar por los enfermos y sanan, porque aquí dice claramente, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No es como dijo Kenneth Hagin, que la peor derrota de Cristo es cuando lo mató el diablo en la cruz, que lo destruyó. Eso lo dijo Kenneth Hagin, el fundador de la Iglesia de la Palabra de Fe. Kenneth Hagin dijo eso, que era una vergüenza, algo negativo, que no hable de la cruz, decía Kenneth Hagin. Y Pablo nos dice aquí por el Espíritu Santo, que la muerte de Cristo en la cruz de Calvario limpió los pecados, nos reconcilió con Dios, nos dio autoridad sobre el poder del enemigo, pero no nos dio autoridad de atar a Satanás, el poder del enemigo. Satanás va a andar suelto hasta que lo ate Dios. Entonces dice aquí, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuantos días de fiesta, luna llena, luna nueva o días de reposo. Porque Cristo en la cruz del Calvario, hermanos,
redimió al hombre por completo sin necesidad de nada más. Y los momentos que nos quiera vamos a, yo creo, a empezar lo que es la sangre, qué tiene que ver la sangre o qué no tiene que ver la sangre con el sacrificio de Cristo, Amén. de la guerra espiritual. Amén. Vamos a hablar de la guerra espiritual, pero no crea usted que va a escuchar un sermonote de demonios por 2 horas. Amén. Amén. Estamos equivocados si pensamos que guerra espiritual es yo tomar este púlpito aquí para este momento aquí para hablar 2 horas de demonios. No. Vamos a hablar de la guerra espiritual bíblicamente. Bíblicamente. Amén. Amén. Ahorita de lo que estaba hablando, pastor, me acordé, un pastor decía, no hombre, si el diablo hubiera sabido lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, que iba a haber la salvación para toda la humanidad, dijo, yo creo que no lo hubiera puesto en la cruz, no lo hubiera dejado que lo hubieran crucificado. No. Fue su derrota. Ujú. Fue su derrota y verdaderamente ahí fue su derrota y la pérdida de todas esas almas que tenía él, o sea, la muerte, todo el señorío que tenía sobre la humanidad, le fue quitada. Le fue quitada y gracias a Dios, ¿verdad? Por ese plan de redención que se llevó a cabo allá en los cielos, ¿verdad? Que Jesús dijo, yo voy, Padre, yo voy. Porque dice que se buscó hombre en la tierra. Y quiero, antes de seguir, hermanos, quiero aclarar para que usted entienda algo bien importante. Eso de andar reclamando la sangre de Cristo por un endemoniado, un borracho, una persona bruja, un curandero, me cubro con la sangre de Cristo, o te cubro con la sangre de Cristo. O hay otros que dicen, ven a una persona mala, un endemoniado, y dicen, te cubro con la sangre de Cristo. No, hermanos, tengamos cuidado de no estar haciendo eso por error. La sangre de Cristo es santa, es sagrada, y se nos ha enseñado algo por muchos años que no es bíblico. Por eso quiero aclarar en este momento, deme un ejemplo usted, sin sacar de contexto de la Biblia, donde Jesucristo, donde Pablo, donde Pedro, donde cualquier apóstol anduvo reclamando la sangre de Cristo. Claro, nos dice Juan, que si pecamos, Él nos limpia con su sangre. La sangre de Cristo es exclusivamente para redimir al hombre, perdonar pecados, reconciliar al hombre, y de ahí viene la autoridad que tenemos para orar. Vamos a hablar un poco de la guerra espiritual, hermano. ¿Dónde quiere empezar? En Corintios. Pues vamos ahí en 2 Corintios 10 y luego ahorita pasamos a Efesios. 2 Corintios 10. Si nos alcanzan tiempo, nos quedan como unos 15 minutos, amén. Dice, ahí 10 en adelante voy a estar leyendo unos versículos. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Perdón. Mas ausente soy osado para con vosotros. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok, ¿dónde habla aquí Pablo de aplicar la sangre para pelear contra lo que viene contra la voluntad de Dios, el propósito de Dios? La guerra espiritual bíblicamente la acaba de leer aquel hermano Noé y la acaba de leer en contexto, y ahí no enseña ningún truco de los que hoy en día se enseñan para la guerra espiritual. Sí, sí. Porque la guerra espiritual bíblicamente, usted acaba de decir, ahora a hablar ahí poco, vamos a ir un poco en detalle por detalle ahí, porque dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos. no militamos en la carne. Ahí en el versículo 3. Sí, pero es que estoy leyendo en inglés acá y acá está en Sí. español. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok. En el Ese poder es- de Dios. Eso es la primera fase, la primera parte de la guerra espiritual.
derribar fortalezas. Usa un símbolo de guerra actual, el apóstol Pablo, guerra literal, para darle un principio espiritual. Esa fortaleza, está hablando, hermano, que tenemos que guardarnos de qué nos rodea, dónde andamos, con qué nos juntamos, qué estamos viendo en la tele, qué estamos permitiendo que entre a nuestros ojos, a nuestros oídos. Esa es una fortaleza espiritual. Nada que ver cuando usted pasas ahí 2 horas halagando a los demonios, invocando a los demonios. Una vez me dijo una persona a mí, hay brujos que no dejan que no van a dejar que la iglesia de ustedes crezca. Hay brujos orando y clamando a Dios. Entonces tú vas a tener que venir aquí a la iglesia, hermano, dijo, y pasar horas y horas guerreando con los demonios. Y mis respetos para el siervo, porque es predicador, y mis respetos para él. Y le dije, mira, hermano, el tiempo que yo pase en ese púlpito lo voy a pasar predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no voy a abrir el púlpito en Templo Berea para que venga alguien aquí a hablar 2-3 horas invocando demonios por 2-3 horas. ¿Dónde está esa práctica en la Biblia? Por eso estos trucos que vienen de Roma, como usted decía, como leíamos, eso que le sale la sangre al Papa Pío de las manos. Los estigmas que le dicen. Ajá. De ahí salió eso. Son engaños de Satanás para desviar a la iglesia. La guerra espiritual bíblica es derribar fortalezas. Dice también Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra El conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿A qué se refiere Pablo? Que nuestra guerra espiritual es derribando fortalezas y argumentos que se levantan. Y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? La palabra. Esto. Es la palabra. Quiere decir, hermano, que toda práctica, toda ordenanza, toda predicación, toda enseñanza que no se alinea con la palabra de Dios, usted tiene que derribarla. Y eso de andar reclamando la sangre sobre un endemoniado, sobre una bruja, que usted se cubre, usted no tiene que estar cubriéndose con la sangre de Cristo. El momento que usted se entregó a Cristo, usted ya es hijo de Dios y el pecado no tiene más poder sobre su vida. Así es. Y es lo que tenía el hombre detenido, maniado, el pecado en nosotros. Pero aquí dice el apóstol Pablo claramente, nos enseña a nosotros que la guerra espiritual no es agarrar un libro que escribió una bruja por ahí, un ex sacerdote satánico, y que dice que se convirtió y le sueltan el... Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ok, hermanos? No porque se convierte una bruja, un sacerdote, un ex brujo, se le va a soltar el púlpito, porque si no tiene el llamado de Dios a predicar la palabra, no tiene que estar haciéndolo. Y estos son las personas, como Rebecca Brown, Pigs in the Parlor. Él vino a libertar a los cautivos. Y todos estos ex satanistas han metido todos estos trucos a la iglesia. Así es. Y la iglesia no conoce la palabra y se la tragan todo, se lo creen todo. Pero una bruja, usted no mira la Biblia que cuando se convirtió Simón el brujo, dijo Pablo, qué testimonio. Se convirtió Simón el mago. Vamos a ponerlo a predicar, a dar testimonio. No, porque tiene que tener llamado. No nomás ponerlo ahí arriba. Y todas estas brujas, como esta mujer Luz Israel, que anda por ahí ungiendo a la gente con esa sangre que le sale de sus manos, repréndala. Y si usted conoce un pastor que la va a tener a esa mujer en su iglesia, llámele y dígale que el pastor Pando tiene pruebas y la miró practicar brujería en la iglesia. Yo la miré quemar inciensos de diferentes colores y hacer prácticas de bruja allí en una iglesia, y con esa sangre que dice que la sangre de la mano que liberta a la gente, está practicando demoniología, hermano, brujerías dentro de la iglesia. Así es. Si usted conoce a esta mujer Luz Israel, o si usted conoce un pastor que la va a tener, llámele, dígale, no la aceptes. Esta mujer viene de Satanás. Esos trucos salieron de la iglesia de Roma. Sí, amén. Salieron de ahí. Y tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado. Algunas personas me han preguntado, oiga, hermano, y el cubrir con la sangre de mis hijos, con la sangre de Cristo, cubrir mis hijos. Yo le digo, ¿sabe qué? El poder está en la oración. Usted haga una oración por sus hijos, hínquese y pídale a Dios por cobertura, porque su mano no se aparte sobre ellos, que donde quiera que ellos anden, tengan esa cobertura de parte de Dios, que tengan la misericordia, que haya misericordia y favor de Dios, que haya una gracia en ellos.
ellos para en cualquier momento de sus vidas y que Dios llegue a tocar sus corazones. Va a llegar el momento, si son niños pequeños, va a llegar el momento en que ellos van a tomar la decisión de recibir el sacrificio de Cristo, y es cuando la sangre de Cristo va a venir sobre ellos. Entonces sí, ellos van a ser hijos de Dios, pero hay cosas que no están en nuestro alcance, que no están en nuestras manos. Entonces, pero lo único que nosotros podemos hacer es, si tenemos un hijo rebelde allá afuera que anda de rebelde, no puedo decir, Señor, cúbrelo con tu sangre. No puedo. O sea, es algo que a lo mejor suena bonito, pero no hace ningún efecto. ¿Okay? Lo que hace efecto es una oración poderosa por él. Orar por su hijo que anda allá en la calle. Señor, ¿sabes qué, Señor? Ciérrale todas las puertas para que regrese a casa. Ciérrale todo lo que esté allá haciendo, que no lo haga, que no prevalezca nada. Y eso es lo que estaba hablando el pastor, de reavivar las fortalezas que a veces quieren angustiar a nuestros hijos o que los tienen cautivos para allá. Por eso, ¿por qué? Porque necesita la sangre de Cristo en su vida para que sea liberado de esa esclavitud, que sea recomprado una vez más para el reino de los cielos, y eso a través de la sangre de Cristo. Entonces, nosotros no podemos poner la sangre en aquellos que ni siquiera conocen de Dios, que andan en rebeldía, que eso no. Más bien es aventar la palabra, orar por ellos, y la palabra va a hacer el efecto y los traerá a los pies del sacrificio, a los pies de Cristo, para que ellos puedan ser reconciliados con Dios, para que haya remisión de pecados en ellos. Amén. Para que sea quitada toda su culpa. Entonces, amén, tenemos que tener cuidado. Muchos me dicen, pero y también la casa, pues yo la ungo con la sangre de Cristo a la casa. No hay como una oración poderosa en su casa. Váyase cuarto por cuarto, pero orando. No necesita poner nada ni ungir nada. No haga esas prácticas que habíamos dicho, ¿verdad? Que desde el año 400 se han venido practicando. Dios le ha llamado a la libertad. Entonces, en el conocimiento de Dios y en el poder de Dios, usted ore en la sala, en el cuarto, pero ore fervientemente, creyéndole a Dios, y se va a limpiar toda atmósfera. Porque la salvación es individual. Amén. Mientras que una persona, puede haber una familia de 10, hermano, puede haber el esposo o la esposa y 8 hijos. Y si la esposa acepta a Jesucristo como Salvador, ella está cubierta bajo la sangre de Cristo, automáticamente por creer en Cristo. No tiene que, de ahí en adelante, dice una hermana aquí, costumbres aprendidas. Sí, costumbres aprendidas de Roma. Dice nuestra hermana Sara Valencia. Sí son costumbres aprendidas, sí, pero de Roma. Ajá. Entonces, hermano, entienda una cosa, por favor. Si la práctica no está en la Biblia, no hay que practicarla, ¿ok? Porque hasta que una persona, en esta familia, digamos que es una persona de 10 personas, el esposo, la esposa y 2 hijos. Si ella se entrega a Cristo, ella ya es limpiada con la sangre de Cristo y cubierta con la sangre de Cristo, sus pecados son perdonados y su nombre está en el libro de la vida. Pero si el papá no quiere y los hijos no quieren, ellos no están cubiertos con la sangre de Cristo porque no han aceptado a Cristo. Ahora, está bajo la bendición de la mujer creyente que está orando por ellos. Así es, hay una bendición. Y intercediendo por ellos y orando a Dios por ellos, pero hasta que ellos no hagan la decisión personalmente, no los puede limpiar la sangre. Por eso le dijo Cristo a los fariseos: moriréis en vuestros pecados si no crees que yo soy el Hijo de Dios. Está también, pastor, yo sé que nos está acabando el tiempo, como cuando bautizan a los niños, ¿verdad? En la iglesia popular los bautizan, pero tenga en mente que el bautizo no es para niños, no es bíblico. Usted puede leer la escritura y no habla de un bautizo a niños pequeños, no hay, ¿ok? Ahora déjeme decirle una cosa, los niños ahora son bautizados, me refiero a la iglesia popular, son bautizados no por decisión del niño, es por decisión de los padres. Pero va a llegar el momento en que ese niño va a crecer y va a entrar a la adolescencia o al conocimiento del bien y del mal, cuando ya conoce cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Va a llegar el momento en que él va a tener que tomar una decisión y se va a tener que bautizar, porque sí es necesario bautizarse, no para perdón de pecados, sino para obediencia a Dios, para reconocer a Dios lo que Dios hizo con nosotros. Entonces va a llegar ese momento. Entonces, verdaderamente, o sea, es algo que no tiene efectividad.
es una práctica sin efecto, más bien es una práctica de confusión, una práctica que a veces es tan arraigada en la persona que lo mantiene cautivo hasta su final, y una final de condenación eterna. Entonces, llegará el momento, por eso tenemos que tener cuidado nosotros, no podemos ser religiosos, ni podemos ser ¿cómo podemos decirlo así como de prejuicios? No podemos, sino tenemos que estar en la libertad del Señor, y eso a través de la palabra de Dios. Eso es a través de la palabra de Dios. Prácticas que verdaderamente no está haciendo absolutamente nada. No, mire, siempre que a usted le quieran enseñar algo, hermano, una ordenanza, una práctica, pregúntase esto: ¿lo practicó Cristo? ¿Lo practicó Pedro? ¿Lo practicó Juan? ¿Mateo? ¿Quién lo practicó en la Biblia? ¿Pablo? Si no lo practicaron ellos, no es bíblico. No. Si no lo practicaron, no es bíblico. Amén. Entonces, yo lo siento por toda esta gente que dice que tienen a Satanás debajo de sus pies y están ahí. Acá tengo a Satanás bien pisoteado. Qué tristeza que no perciben ellos el concepto bíblico. Si Cristo mismo, hermano, dijo, vámonos, le dijo a sus discípulos un día, vámonos, porque el príncipe de este mundo viene y no tiene parte en mí. ¿Y qué dijo? Vámonos. Ahora Cristo puede, si le da la gana, agarrar a Satanás y echarlo al infierno. Él es Dios. Pero todo se va a cumplir al pie de la letra. No ande jugando con la sangre de Cristo, no ande jugando con que el diablo lo tiene usted ahí abajo de sus pies, ¿ok? No esté jugando así, porque el que tiene abajo de los pies no es usted el diablo, es el diablo usted. Engañado, creyendo esas cosas. Una cosa, hermano, que es importante que dijo usted ahorita. Amén. Orar por sus hijos. Si quiere pasar de cuarto en cuarto orando, ore por ellos. Amén. Pero no es bíblico ungir con aceite los cuartos. No es bíblico reclamar la sangre de Cristo en los cuartos tampoco. Eso no son prácticas bíblicas. Ore por ellos. Pero también enséñenles la palabra de Dios. Así es. Déjeme le digo por qué hay tanta depresión estos días. Tanta opresión en los cristianos y no se dan cuenta. No saben qué les pasa. ¿Por qué no tengo ánimo de ir a la iglesia? ¿Por qué no tengo ánimo de orar? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué? Porque en lugar de meterle la palabra de Dios a su cerebro, a su mente, que es la que derriba fortalezas y todo pensamiento absurdo que va en contra de la voluntad de Dios, como dice Pablo aquí, que es la verdadera guerra espiritual. Entonces la gente ahí, está la gente ahí. Están oprimidos, pero no dejan la novela. Están oprimidos, no dejan las vistas espantosas. Están oprimidos, pero no dejan de ver basura en la tele. Están oprimidos, pero no dejan de escuchar las canciones mundanas que solamente hablan de matrimonios fracasados, de balacera, de droga, y halagan a los que venden droga, a los carteles los halagan. La mayoría de las canciones del mundo traen puro mensaje negativo. Así es. Una que otra canción ahí bonita que compone un que otro por ahí. Pero ¿sabía usted que todas estas cosas van llenando su mente de basura, y usted, aunque lo haga inconscientemente, al pasar los años, su mente está contaminada con pura basura, nada de palabra de Dios, y usted dice, ¿por qué me siento oprimido? ¿Por qué soy cristiano y me siento oprimido? Así es. No estemos jugando así, hermano. Hermano, no vamos a alcanzar a tocar el tema de la guerra espiritual toda ahorita. Nos faltaron muchos puntos importantes, pero déjeme le doy un testimonio breve yo nomás, para que usted sepa algo. Estaba un pastor en una iglesia predicando. Este testimonio me lo contó una hermana, una miembro de nosotros. Y nos dijo que estaba un pastor en la iglesia donde iba allá en México. Y ese pastor un día estaba ahí machucándole la cabeza al diablo. Él estaba machucando le estaba machucando la cabeza al diablo, según él. Un día, este pastor va por la calle, ve a una muchacha bien bonita que se le ponchó el carro, llegó a ayudarle para arreglar la llanta del carro, y una cosa llegó a otra cosa, y esta muchacha bonita se llevó al pastor a un hotel, tuvieron relaciones íntimas, pecaron. Cuando ya acabaron de pecar, se vistió la muchacha y le dijo, ¿quién le está machacando la cabeza a quién? No estemos jugando así, hermano, ¿ok? Hay que buscar a Dios, hay que llenarnos de la palabra, hay que orar a Dios. Y si hemos pecado, y si le hemos fallado a Dios, ahí está la sangre de Cristo para limpiar nuestros pecados. Amén. Pero no esté jugando con la sangre de Cristo. Para el otro segmento vamos a tocar nosotros el peligro de tomar de tomar la sangre de Cristo en vano. De lo que es tomar la Santa Cena en vano y lo que es
pisotear la sangre de Cristo. Eso está en la Biblia. Amén. Y vamos a estar hablando de eso porque ya se nos acabó el tiempo y no tenemos tiempo. Hay mucha gente que nos estaba comentando aquí y pues vamos a darle gracias a Araceli Durán Rivas, dice amén, amén. Jane Salinas, no la hay. Sara Valencia, una sangre preciosa, amén. La sangre de Cristo es preciosa para limpiar pecados. Ok, solo para limpiarnos del pecado, amén. Araceli Durán Rivas, no hay nada en la Biblia que lo respalde de lo que nos han enseñado, algo así. Dice la palabra, ceñidos de vuestros lomos con la palabra de Dios. Allí usan la sangre de un perverso. Ya entendí que es con la palabra escrita, está, como lo hizo Jesús. Costumbres aprendidas, sí, de Roma. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio el potestad de ser llamados hijos de Dios. Sara Valencia, amén. Queremos decirle una cosa. A mí no me importa, hermano, cuánto la gente argumente un tema. Cuando usted me dé un ejemplo, cuando usted me puede dar un ejemplo, que en la Biblia ungían casas en el Nuevo Pacto. No está hablando de los artefactos del templo, del tabernáculo. Durante el tabernáculo ungían los hijos de Aarón, el altar, ungían algunas cosas. Ya en el Nuevo Pacto, usted no mira un solo ejemplo donde unge nada con sangre y no unge nada con aceite, nomás a los enfermos. La única unción de aceite en el Nuevo Testamento es a los enfermos. Pero ya no se practica en el Nuevo Pacto nada de andar echando la sangre de Cristo o tipificando la sangre de Cristo en paredes ni nada así. La ordenanza que Cristo dejó, la copa de jugo, simbolizando su sacrificio, y el pan simbolizando su muerte. Así es de que no me venga a usted y ni me comente cosas que usted no tiene conocimiento. Pero si usted quiere decirme que yo practique algo, deme capítulo, libro, capítulo, versículo, sin sacarlo de contexto. Pero lo que le enseñamos nosotros no está en la Biblia. Eso que están practicando no está en la Biblia. Nadie, ni Pablo ni Cristo, anduvieron reclamando la sangre sobre endemoniados, sobre nadie. Los discípulos, Pablo, reprendían demonios con la autoridad del nombre de Jesucristo. Amén. El apóstol Juan y el Señor Jesucristo, y Pedro nos dice que fuimos redimidos con su preciosa sangre y que si pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona. Entonces, es la única razón que usted mira que se menciona la sangre de Cristo en la Biblia. Amén. Para perdón de pecados, para relacionarnos, para tratar con el pecado del hombre. Y los demonios en la autoridad del nombre de Cristo. Es que la gente, hermano, no puede dejar esas mañas que traen de la iglesia popular. Tienen que tener reliquias. Quieren estar practicando rituales y ya no es necesario. Por eso decía el apóstol Pablo, yo deseo, cuando iba a los Corintios, mucho griego, mucho inteligente ahí, les dijo, yo no deseo saber nada entre vosotros más a Cristo y a este crucificado. Porque la predicación porque el mensaje de la cruz dice, la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que somos salvos es poder. Se refiere a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es preciosa, poderosa, para limpiar pecados y reconciliarnos con el Padre. Entonces recibimos autoridad para reprender demonios, orar por los enfermos y sanos. No por trucos, ni por 5 deseos, ni porque usted siembra $1,000 o $500, Dios va a hacer un milagro. No, todo es por gracia y todo es por la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. Así es. Bueno, yo nomás quiero agregar, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice resistir. Necesitamos resistir. No nos está incitando a que vayamos y busquemos al enemigo y andémosles haciendo bulla o que andemos correteándolo. No. El Señor nos ha llamado a resistir las acechanzas del enemigo, a resistir los dardos del enemigo. Y hay un versículo ya que para terminar aquí en Judas. Una vez más quiero reiterar de que verdaderamente para reprender un demonio es en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí en Judas, en el capítulo 1, versículo 9, Judas dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, aún el arcángel Gabriel dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Y esa es la palabra correcta, que el Señor te reprenda. En el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda. No es con la sangre de Cristo, es en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que quería dejarlos, con eso quería dejarlos. Y bueno, pues gracias mis hermanos por sintonizarnos. Amén. Espero que haya sido edificación, que haya algo ahí que los haya puesto a indagar. Indague la palabra, navegue en ella. Como decía el pastor, ¿verdad? Si va a argumentar, que sea en contexto, ¿verdad? Que haya contexto y verdaderamente escudriñe la palabra. Y claramente nosotros no todos lo sabemos, pero tratamos de que a la luz de la palabra vayamos en la dirección correcta. Así es que mis hermanos, pues Dios me lo bendiga de mi parte, bendiciones, que tengan unas buenas noches y una buena semana, y el otro lunes estaremos aquí una vez más dándole continuidad a este tema de la sangre de Cristo. Ok, pastor. Nada más que Dios les bendiga, hermano, y para el otro lunes vamos a atacar un poco más de esto de la guerra espiritual y la sangre de Cristo. ¿Okay? Amén. Lo que es la guerra espiritual bíblicamente, porque yo creo que se van a llevar unos 2 o 3 estudios para eso, pero vamos a estar viendo, pero vamos a ver bíblicamente cómo practicaba Cristo, los apóstoles, todas estas doctrinas. El orar por los enfermos, el reprender demonios, cómo lo hacían ellos. Amén. Hay casos que hay en la Biblia que no son perpetuos. Por ejemplo, cuando Cristo le echó lodo a aquel ciego y escupió, le echó lodo a un ciego, no es una práctica perpetua para la iglesia. ¿Okay? Son casos aislados. O sea, no entendamos la Escritura, lo que ella enseña. Amén. El perdón de pecados, tenemos la sangre de Cristo. Amén. Echar fuera demonios, reprender demonios. En el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Dios los bendiga. La nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica en estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Sufrió agonía el Señor del universo cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ello. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que pensaba era otro. Al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo vive aquel que le adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas
azotado por los hombres aquellos. Estando herido, perdón pidió por ellos. En mi sueño yo vi que te azotaron